iglesia. Y vamos a leer, por favor, de forma alternada. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren ante tus pies y reconozcan que yo te he amado. Cuando has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que me ha venido sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, no haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que Espíritu dice a las iglesias. Ahora sí, predicación de la palabra. La iglesia, la gran puerta abierta, a cargo del diácono Jorge Ferrán. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Hoy estoy muy contento porque hoy justamente es un día especial porque la iglesia cumple 96 años. Y es hoy en este día que cumple 96 que estamos o vamos a meditar acerca de justamente de una iglesia muy importante que es la iglesia de Filadelfia. La iglesia, me gustaría poner en contexto que hay 7 iglesias a las que se les da un mensaje y solamente 2 de ellas es un mensaje de aprobación o es un mensaje bueno. Los demás son reprensiones y son regaños, y este justamente es uno muy importante, que es el de la iglesia de Filadelfia, y lo estamos compartiendo en un evento importante que es esta celebración. Y por favor, a lo largo de esto vayan haciendo suya la palabra y vayan haciendo que ese mensaje que es a Filadelfia es al Divino Redentor de Bellavista de Monterrey. En este año hemos estado leyendo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, en orden cronológico inclusive, y hemos visto en la palabra de Dios 3 características muy importantes. La primera es de que es fresca, la palabra de Dios es fresca, es oportuna y es eficaz. Y es fresca porque siempre tiene algo nuevo para decirnos en este día, hoy importante. Es oportuna porque llega en un momento preciso, y es eficaz porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Oramos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde, noche, Señor, este día que tú nos has permitido vivir, Señor, porque nos da la salud, nos da la vida, y estamos aquí, Señor, en tu casa de oración. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, quien dirija nuestras vidas, que seas tú, Señor, el que dé el mensaje. Señor, usa tú los labios, Señor, de todos nuestros hermanos, Señor, cuando están aquí al frente. Quédate, Señor, con tu iglesia amada por ti, Señor, es tu iglesia, es el cuerpo. Te pedimos, Señor, que seas tú a lo largo de los siguientes años, los que nos vayas a dar, hasta que tú vuelvas. Quédate, Señor, con nosotros, danos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, antes de empezar me gustaría dar un aviso. Esta semana fue una semana muy contrastante, la verdad, para mí. Muchas cosas pasaron. Pero quisiera dar un mensaje
para los de internet que nos están viendo, porque sí nos ven, y nos ven justamente el pastor de la Iglesia Baptista de Tarragona. Entonces nos está viendo y quiero que llegue el mensaje para la iglesia de allá. El pastor Josué y a todos los hermanos de allá, que los amamos. Ahora sí, el contexto de esta predicación, la iglesia, la gran puerta abierta. Estamos en Apocalipsis, y desde el Apocalipsis, desde el capítulo 2, está el mensaje a las 7 iglesias. Comienza justamente con la iglesia de Éfeso, con Esmirna, que le dice, Esmirna es la otra iglesia que sí le da un mensaje bueno. Fíjense lo que le dice, me encanta, porque yo lo tengo en mi cuarto y lo tengo pegado. El verso 10 dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel y te daré la corona, dice, yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es algo que le dice a la iglesia de Esmirna. Y hoy nos vamos a ubicar justamente en el mensaje de Filadelfia. Primeramente, la ciudad de Filadelfia era una ciudad joven en Asia Menor, localizada en lo que hoy conocemos como Turquía. De hecho, está justo en medio, y muchas de las iglesias que están aquí, Sardis, la Odisea, Filadelfia, están en esa región, en Turquía. Pero la iglesia de Filadelfia está ahí puesta muy estratégicamente, porque desde el tiempo de Alejandro Magno fue la intención o la idea que tenía el imperio macedonio era hacer del mundo una Atenas. Y la iglesia de Filadelfia, la ciudad de Filadelfia específicamente, era importante para ese propósito. La palabra Filadelfia literalmente quiere decir amor fraternal. Viene del griego fileo, que significa amar, y adelphos, que significa hermano. Por tanto, la palabra Filadelfia literalmente es amor a los hermanos o amor fraternal. Bien, la ciudad también fue establecida para ser un centro de difusión de la lengua y de la cultura. Por eso se quería hacer de ahí, era un punto estratégico para poder ser un punto de influencia a la zona. En este caso, bueno, lo que hoy conocemos como Turquía. Filadelfia tenía ese propósito desde el inicio, pero a pesar de eso puede servir para el propósito de ayudar a hacer del mundo uno para Cristo. Así como quizá el imperio macedonio tenía ese propósito, fue concebida para ser un punto de influencia, también puede ser un punto de influencia, pero para el evangelio de Cristo. A pesar de la persecución turca que en los tiempos, en esa época se dio, la iglesia ortodoxa ha logrado mantener una activa congregación. No fue una iglesia que recibió gran alabanza, pero Dios le prometió que sería una puerta. Bien, eso es parte del contexto en el cual nos encontramos en la iglesia, hablando del mensaje a Filadelfia. Y dice el verso 7. Primeramente, de este mensaje lleva un remitente. Y este remitente es: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Primeramente, vamos a analizar el remitente. ¿Quién es el remitente de este mensaje? Dice, hay 3 características que que explican las características del remitente, y es nuestro Señor Jesucristo. Dice que es el santo. Y me voy a detener en esta primera característica. Dice la Biblia que es el santo de Israel. Santo, santo, santo. Apocalipsis más adelante dice, es el único digno de recibir honra, gloria y poder. Segunda característica, verdadero. Dice la palabra de Dios en San Juan 14:6, Él es el camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el verdadero,
Él es el verdadero camino, Él es la vida. Y la tercera característica que es muy importante y me llama la atención, dice, el que tiene la llave de David. ¿Quién fue David? ¿Quién fue David? Fue un rey. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Y nos dice aquí que es el que tiene la llave de David. Y dice además que cuando Él abre, nadie más cierra. Y cuando Él cierra, nadie más abre. Y esto nos da un ejemplo o nos da una figura de la autoridad que tiene Jesús. Cuando Él abre una puerta, y esto es, repito, el mensaje es para Filadelfia, es para la iglesia del Divino Redentor. Cuando Él abre una puerta, nadie la va a cerrar. Y cuando Él cierra una puerta, nadie la va a abrir. Y es que de la mano de Dios no se escapa nada. Dios tiene el control de todo. Y si yo no sé cuál va en tu persona, yo no sé cuál sea la puerta que va a abrir, pero si la va a abrir, nadie más, y más adelante habla del enemigo, nadie la cierra. Siguiente, dice, ahora sí, hablamos ya del remitente. Dice, yo conozco tus obras. Ahí le está hablando a la iglesia, el Divino Redentor, Filadelfia. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto es el verso 8. En el verso 8 nos habla de que yo conozco, dice la primera frase, yo conozco tus obras. Y esto me recuerda un canto que hemos estado cantando en esta etapa de la historia. Dice, Él me conoce bien, Él sabe mi pesar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Yo conozco tus obras, dice Apocalipsis. Él me conoce, Él nos conoce, hermanos. Y punto y coma, dice, he aquí he puesto delante de ti puerta abierta. Y cuando habla acerca de la puerta abierta, nos está hablando de un regalo de la gracia de Dios, y esta es la oportunidad de poder predicar el Evangelio. La puerta abierta es la oportunidad, veámoslo así, no como la obligación, sino que aunque es un mandamiento, en Mateo 28:18, de predicar, porque podemos hacerlo. No estamos en un país en donde estamos limitados o restringidos, o peor aún, perseguidos. Y es la oportunidad de predicar el Evangelio a pesar de agentes inocuos también. Vamos a, si quieren buscar, por favor, me ayudan con Primera de Corintios, capítulo 16, verso 9. Primera de Corintios 16, verso 9. Mientras lo encuentran y alguien que lo lea, a pesar de estos agentes y a pesar de los dardos del maligno, podemos predicar el Evangelio. ¿Qué nos dice Primera de Corintios? Se nos ha abierto puerta grande y eficaz. Y a pesar de los adversarios podemos predicar. A pesar de los dardos del maligno, Efesios 6, verso 12, que para esto debemos de ponernos el escudo de la fe. Con el escudo de la fe se apagarán los dardos del maligno. La iglesia cristiana hoy puede llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra, haciendo uso de las oportunidades, medios que Dios nos provee. Quizá lo que hoy está ausente en algunas iglesias es esa visión, ese celo evangelístico, esa pasión evangelística, esa visión misionera. Pero a pesar de eso, debemos comprender y aplicar que cada uno de nosotros tenemos círculos de influencia. Dios nos ha puesto en un lugar con un propósito,
Y es que en ese círculo de influencia, en esos varios círculos de influencia, es decir, trabajo, estudio, el entretenimiento, inclusive con nuestros compañeros de fútbol, nuestros compañeros de escuela, del trabajo, de donde quiera que estemos, esos círculos de influencia es donde debemos y podemos ser luz. Podemos testificar de la salvación de nuestra familia y dejar que la luz de Jesús brille en ese lugar donde nos movemos. Dice un canto del himnario: quiere Jesús que yo brille, cual rayo de alba luz, y en medio de las tinieblas predicaré a Jesús. Que brille, quiere Jesús que yo brille, y siempre doquier yo brillaré por Jesús. Y cuando dice yo brillaré por Jesús es porque somos reflejo de su amor. Brillaré porque Jesús está obrando en nosotros. No brillaré por en vez, no, yo brillaré por Él. Yo soy el espejo, el reflejo de su amor para todos los que nos rodean. En el Evangelio hay verdades, pero también hay mandamientos y también promesas. A veces nos quedamos con las verdades, o inclusive la gente de afuera se queda con los mandamientos y por eso no viene, por temor. Pero también hay promesas. Tenemos que reflejar y animar y decirles que también hay mandamientos que deben de ser obedecidos y promesas que debemos también, o que han de ser recibidos. La iglesia de Filadelfia es un ejemplo en esto porque dice, en el verso 8, si quieren seguirlo con su vista, dice, aunque tienes poca fuerza, que en vez de ser una crítica hacia la iglesia de Filadelfia, podría ser un reconocimiento, porque le está diciendo, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Número 2, y no han negado mi nombre. Los creyentes de la iglesia de Filadelfia habían sido fieles en la palabra sin alterar el contenido del mensaje. Y no negaron mi nombre, y es que los cristianos se mantuvieron firmes en aquella época de la iglesia de Filadelfia. Firmes y fieles a sus convicciones. Firmes y adelante, como el canto que entonamos hoy en la mañana. Jesús les dijo también que a los enemigos, a aquellos que odiaban a la iglesia de Filadelfia, que ellos se arrodillarían para que sepan que los cristianos son amados por el Señor. Y es que tenemos la seguridad, dice el verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y es que esto es una promesa, es una confianza, es una seguridad que debemos de tener nosotros los cristianos, de que si somos fieles, de que si guardamos la palabra, y utiliza una palabra que es paciencia, Dios nos guardará de la obra, de la prueba. En horas de prueba, Dios nos va a guardar. En esas, dice, horas de prueba que ha de venir sobre el mundo, Dios nos ha de guardar. El Señor alaba y felicita a los creyentes de Filadelfia por haber sido fieles en medio de las pruebas y dificultades. La paciencia, esta palabra, significa que la iglesia tenía un gran aguante de las circunstancias, resistencia para no claudicar cuando se está en medio del fuego. Y tenían seguridad en Cristo Jesús. Hebreos, si quieren buscamos Hebreos 10:22. Y alguien, si me puede ayudar a darle lectura a Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos invita, acerquémonos con corazón sincero. Y luego en el verso 23 nos anima y dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza,
porque fiel es el que prometió. Esta es nuestra seguridad, hermanos. Fiel es el que prometió. Hay seguridad en Cristo. El cristiano ciertamente tiene la responsabilidad de continuar fiel, de mantenerse firme, pero hay seguridad en Cristo. Vayamos a 1 de Pedro 1:5. 1 de Pedro 1:5. Y alguien, si puede darle lectura también a Judas 21 al 24. Esta doxología me encanta, la de Judas 24. Quien vaya a leer Judas, que lo lea con fuerza el 24 y el 25. Si ya tienen 1 de Pedro 1:5. Y dice el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, habla Pedro, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí nos habla de una esperanza viva. En 1 de Pedro nos dice el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ciertamente nos está hablando de una prueba, pero nos habla claramente que somos guardados por el poder de Dios. Y Judas 21 al 24. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Es una bonita doxología, una bendición para la iglesia. El Señor nos promete que nos ha de guardar en la prueba que ha de venir. Y esa debe ser nuestra confianza. También existe una advertencia. Dice el verso 11: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta frase es una advertencia y es importante. Ciertamente creemos que la salvación no la perdemos. Pero aquí, ¿a qué se refiere cuando dice retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona? Yo recuerdo un versículo que dice: el Evangelio se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Y dice acá: he aquí, yo vengo pronto. Promesa, advertencia. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Nos habla de un cuidado que debemos de tener nosotros. La idea aquí es que constituye una corona en el futuro. El cristiano no pierde su salvación, pero puede perder su galardón. Y es que los cristianos tienen diferentes dones, y eso de los dones nos habla en Corintios capítulo 12. Dones, talentos, experiencias y niveles de madurez. Dios no espera que seamos iguales, todos iguales, pero sí espera que apliquemos los dones. Y a esto se refiere, esta es la idea. Cuando nos dice: aquí yo vengo pronto, y retén lo que tienes, usa los dones.
no los pierdas. No pierdas tu galardón. Promesa. En el verso que sigue dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí la primera palabra que dice al que venciere nos está refiriendo al vencedor, a todo aquel que es nacido de nuevo. Y para esto nos remontamos a Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que se refiere al vencedor, al que es nacido de nuevo. Y dice: yo lo haré columna en el templo. Aquí, cuando se refiere aquí de columna en el templo, en la época de Filadelfia, bueno, ya si se acuerdan del Partenón y de las columnas de la vieja Atenas, eran columnas. Y es una idea muy clara para la iglesia. Cuando les dicen, es que yo te haré columna, inmediatamente era una idea muy clara para ellos, porque era algo importante, era algo que cimentaba todo el edificio, todos los edificios importantes en Atenas y en este caso en Filadelfia. Yo quisiera compartirles brevemente nada más una experiencia acerca de la columna en el templo. En la iglesia donde vengo, la han reconstruido 3 veces. Bueno, la primera fue en 1882, se construyó la iglesia. Luego otra, creo que en los 30s, y luego la última que es que fue en 1970. La iglesia de Orizaba tienen unas columnas en la parte de abajo, en el salón social que está en la parte de abajo, unas columnas muy grandes, son 4 columnas muy grandes. Y yo recuerdo que mi tía me comentó que en esa columna hay no sé si una cajita con los nombres de las personas de aquel entonces, de los 70s. Quizá me vino a la mente porque es una idea muy clara, ¿no? Bueno, es algo que pusieron ahí en una columna a los hermanos que de alguna forma estuvieron ahí apoyando. Sin embargo, lo que aquí se refiere cuando habla de la columna en el templo es de la persona que cree. Será una columna en el templo. Y es que una columna en el templo, y más si están las columnas que son las columnas más del centro, esas no se caen. No quiero decir que las otras se caigan, pero esas son muy firmes. El que cree en Cristo no tiene temor, elimina todo temor, porque se vuelve una columna en el templo. Y aparte dice: escribiré sobre él el nombre de mi Dios. La idea de escribir y se me viene una analogía un poquito burda, si ustedes lo quieren ver así, pero si han visto las vacas, ¿cómo las marcan? Con las iniciales, las marcan. No todo el nombre, ¿verdad? Si no les duele más. Bueno, ¿por qué lo hacen? Es un sello de propiedad. Está diciendo: esta vaca es mía. Esta vaca es mía. Ahí tiene JC. Bueno, Jorge Carranza, Jesucristo. JC. Es un sello de propiedad. Y esta idea también era clara para la iglesia de Filadelfia, y también nos es clara para la iglesia del Divino Redentor.
somos sellados, somos de su propiedad. Iglesia, somos de su propiedad. La idea de marcar es un sello de pertenencia. Y no solamente eso, sino el nombre de la ciudad. Y con esto termino. La iglesia de Filadelfia, a pesar de ser pequeña, o al parecer era pequeña, y al parecer, por lo mismo de ser pequeña, no tener tanta influencia, tanto en número de personas como en la influencia en la ciudad, a pesar de esto, Cristo le dice que es y que será una puerta abierta, que la iglesia es puerta abierta. El Señor promete también a la iglesia que vamos a ser librados de la prueba, que seremos librados y somos puerta para ir y predicar el Evangelio. No sé cómo, si por una visión misionera, misión evangelística, o siendo influencia en nuestra sociedad, en los círculos donde nos movemos. Que Dios nos conceda ser como iglesia, el Divino Redentor, tan fieles como la iglesia de Filadelfia, débiles en la carne, pero valientes y poderosos en el Espíritu de Dios. Porque sí es posible influenciar en nuestros círculos, sí es posible predicar. Que Dios nos bendiga.